Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos al poderoso mensaje de la palabra del Señor. Yo quiero compartir la palabra en primera carta que escribe el apóstol Pedro, en capítulo 5 de primera de Pedro, versículo 8, un texto que es muy conocido por el pueblo cristiano evangélico. Este texto dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesucristo a la letra: sé sobrio, un consejo, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, escuche, buscando a quien devorar. Dice el versículo 9, al cual resistí firme en la fe. ¿A quién vamos a resistir firme en la fe? Al diablo, que el Señor lo reprenda. Dice, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo quiero hablar bajo el tema esta tarde: no subestime a tu enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Es importante que nosotros hablemos sobre este tema, porque hay dos extremos peligrosos. Un extremo peligroso con referente a este enemigo es que hay gente que le dan más poder al diablo, le dan tanto poder aún más que a Dios, de tal manera que hay gente que le dice, diablo, no te metas conmigo porque yo no me meto con vos, le dice. Hay personas que dicen, yo no me someto mucho a Dios porque si me someto a Dios, el diablo se me levanta, el diablo se me opone, el diablo se me levanta fuertemente. Y ellos le tienen miedo, pánico, pavor y histeria, y no se quieren someter a Dios por eso. Ese es un extremo muy peligroso. Aleluya. El otro extremo es subestimar, es decir, desconocer, hermano, no tomar en serio que el enemigo que nosotros tenemos, que se llama Satanás, el diablo, repito, que el Señor lo reprenda, es un enemigo que es sagaz, es un enemigo que es inteligente, es un enemigo que no descansa las 24 horas. Es un enemigo que nos está haciendo la guerra constantemente. Es un enemigo que toma las cosas en serio, que Él no juega. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él hará lo que sea para destruir a los cristianos, para traerle desánimo, para apartarlos de la fe, para hacerle la guerra constantemente. Gloria a Dios, el enemigo hará lo que tenga que hacer. Pero el enemigo que estamos peleando no es un enemigo, hermano, gloria a Dios, que es débil. Es un enemigo que tiene poder también. Tenemos que saber eso. Tenemos que reconocer, gloria a Dios, hasta dónde puede llegar Él si nosotros le damos lugar. Lo que Él puede hacer, destruir, hermano, tu hogar, tu familia, tu negocio, hacerte mucho daño. Él lo puede hacer hasta el tiempo, gloria a Dios, que puede ser catastrófico y fatal sobre tu vida si usted y yo le damos lugar a ese enemigo. Hay un consejo de Dios en la palabra, gloria a Dios, para los cristianos. Y me gusta mucho cuando dice, sé sobrio y velad. Queremos ir desglosando este texto. La primera palabra, que es un consejo que el Señor nos da a través de esta carta, es ser sobrio. Ser sobrio. Me gusta esta palabra porque la palabra ser sobrio, dice el capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué tenemos que ser sobrios? Dice, mas el fin de todas las cosas se acercan. Sé pues sobrio y velad en oración. ¿Por qué tenemos que ser sobrios? Porque el fin de todas las cosas se acercan. Ahora vamos a definir la palabra sobrio. Aquí dice el estudio de esta Biblia que la palabra sobriedad viene de seriedad. Un cristiano debe de ser sobrio, en otras palabras, debe de ser serio, porque el que no está sobrio está borracho, y el borracho es un descuidado, el borracho es un loco, el borracho, aleluya, muchas veces, hermano, pierde el temor totalmente, gloria a Dios, pierde la sabiduría y el conocimiento. El borracho es un descuidado, aleluya. Usted no ve un borracho, hermano, cómo se mueve de un lado para otro, camina mareado, comete locura,
cultura hace payasada en el mundo. Por eso el texto dice que seamos sobrios, aleluya, que tomemos en serio estos caminos, que sepamos contra quién estamos luchando. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que la palabra sobriedad implica en el cristiano que es una persona que no se deja arrastrar por las emociones y por las pasiones. Dice también que es una persona que mantiene una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de la vida cristiana. Es una persona que está, hermano, completamente sana y despierta en la fe. Dice que también es una persona, gloria a Dios, en el capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De modo que la persona sobria tiene que ver en la parte mental y en la parte espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra sobrio tiene conceptos tremendos que nos ayudan a nosotros a entender. ¿Cuáles son los conceptos? Es una persona constante. Constante, alabado sea el nombre del Señor. Dice que también una persona que tiene dominio propio. Esa es una persona sobria, que tiene dominio propio, que tiene claridad y calibre mental y espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que el cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden y no gasta su energía en las diversas distracciones del mundo. Espera. Ese cristiano, gloria a Dios, es un cristiano que es serio, centrado. Es lo que quiere decir. Hay tanta gente que la miramos en bancarrota, destruida, apartada, desviada, hermano, en una vida de destrucción totalmente. Una vida mal. ¿Por qué? Porque no se han puesto a pensar que el enemigo, hermano, ese enemigo, no podemos ir a ese enemigo, aleluya, sin estar completamente sobrio. No podemos ir con cuento al enemigo. Hay tanta gente que hacen declaraciones, que el diablo, que lo tengo derrotado, que lo tengo destruido, que lo tengo debajo de mi planta, de mis pies, aleluya. Pero ellos se descuidan, ellos dejan de pensar, subestiman al enemigo, gloria a Dios. Por eso es que lo vemos más adelante en bancarrota, destruido, apartado, descarriado. Lo vemos mal, aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que a ese enemigo, aleluya, hermano, va a ser destruido, va a ser vencido, aleluya, por nosotros, si nosotros estamos en el que lo venció en la cruz del Calvario. ¿Quién lo venció? Jesucristo venció a este enemigo, y nosotros tenemos que estar, para poder, hermano, aleluya, tener victoria sobre este enemigo, tenemos que ser sobrios y estar con Cristo, aleluya, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. ¿Con quién camina usted? Usted tiene que saber con quién camina usted. El que camina con nosotros es más poderoso que ese enemigo. Es más poderoso que el diablo. Cuando Daniel lo metieron al foso de los leones, llevó al gran domador con él, al Cristo de la gloria, y los leones no le hicieron daño. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego lo echaron en el horno de fuego, ¿qué pasó con estos hombres? Aleluya. ¿Por qué no le pasó nada también? Porque llevaron con ellos al gran ángel protector, al Cristo preencarnado, con ellos, guardándole y cuidándole. Cuando Goliat se enfrentó, hermano, cuando David se enfrentó a Goliat, David sabía que él era pequeño. David sabía que Goliat era grande. David sabía que esa guerra, hermano, no era fácil de destruir. Pero David se llevó con él, aleluya, a su hermano mayor. Se llevó con él al protector, al poderoso gigante, para que cuando la tirara aquella piedra con aquella onda, se la clavara en la frente y lo destruyera. Porque Jesús, hermano, es más grande el que está con nosotros que el que está afuera. Cuando Dios le habló a Moisés que fuera a presentarse ante Faraón, Faraón no quería ir. Le tenía miedo, le tenía pánico, le tenía temor. Decía: yo no puedo hablar porque soy tardo de hablar.
Y el Señor le dijo, ¿sabe qué? Llévate a Aarón contigo. Aarón representa, tipifica la protección divina del Dios Todopoderoso. Y entonces, hermano, Moisés se pudo enfrentar al faraón y Dios le dio grande victoria. Alabado sea el Señor, porque cuando un pueblo está con el Señor, aleluya, tiene grande victoria. Si tú te apartas de Dios, no te enfrentes al diablo sin Dios, no te enfrentes a ese enemigo sin Dios, no lo subestimes, porque te puede destruir, te puede hacer daño, puede ser catastrófico, puede destruir tu casa, tu hogar, tu familia, si tú, aleluya, lo subestimas. No hay que subestimar al enemigo, mi hermano. El enemigo es tremendo, por eso dice, sé sobrio y velar. La palabra velar ya la hemos explicado en otros programas, que significa estar continuamente despierto y de guardia, custodiando, guardando el lugar que Dios te ha dado. Así debe estar el cristiano. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Este consejo es para los cristianos, para los creyentes, para los evangélicos. Sé sobrio y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, la palabra adversario significa enemigo. Vuestro adversario, el diablo. Aleluya. Vuestro adversario dice que es un término que alude en el griego a un oponente legal en una demanda ante la corte. El diablo, como león rugiente, la palabra griega que traduce diablo significa calumniador, lo cual significa que es un enemigo malicioso, que es un enemigo malicioso que ultraja y maldice a los creyentes junto a sus fuerzas infernales. Siempre se mantiene activo, busca oportunidades para acosar al creyente con tentaciones, persecuciones y desánimo. Satanás siembra discordia, acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Hará todo lo que sea posible para arrastrar al cristiano y acabarlo de su comunión con Cristo, así como el servicio cristiano. Lo que pasó con Job, usted recuerda eso. Además acusa todo el tiempo a los creyentes ante el trono de Dios en un intento por convencer a Dios de que lo abandone al cristiano. Ese es lo que habla del estudio, lo que significa tener a un enemigo como el diablo. No subestime a este enemigo. Es necesario que usted se someta a Dios. Resistir pues al diablo. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá a vosotros. Pero lo primero que está es el sometimiento a Dios, para que el diablo huya de nosotros. Dice que él anda como león rugiente. La palabra como no es que él es un león, no. Él no es un león. La palabra como es una similitud. Es que él se quiere llamar, se quiere hacer un león, pero el verdadero león no es el diablo, es Jesucristo, el verdadero león. En Apocalipsis dice que él es el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis capítulo 5, el verdadero león, Jesús sí es el león de la tribu de Judá, pero el diablo es un imitador, una imitación, hermano, mala. Él está imitando solamente que quiere ser un devorador. Como león rugiente, buscando a quien devorar. Tú puedes ser la presa. La presa son los cristianos. Está en el blanco del enemigo. Él anda buscando a los cristianos para sacarlos de sus casillas. Por eso usa medios, usa personas. ¿Para qué? Para robarte el gozo, para robarte la paz. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tú tienes que entender, aleluya, de dónde vienen esos ataques. Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Aleluya. No subestime el enemigo. Aleluya. Si tú lo subestimas, te puede hacer mucho daño. Tú tienes que entender que nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Las presas que no se alimentan, las presas que no buscan a Dios, los cristianos que no se afianzan en los caminos de Dios, esos cristianos son presa fácil para el enemigo. Son presa fácil para el enemigo, para devorarlo, para hacerle mucho daño. Gloria al nombre de Jesús. No subestime al enemigo. No déle ni más poder del que tiene. Tiene poder, pero no más que Dios. Es más grande el que está con nosotros. Pero tampoco ignore cómo Él trabaja para que la victoria el Señor te la dé. Dios te bendiga. Jesús te guarde. Siempre adelante en el Señor Jesucristo. Amén.